Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí de nuevo y espero que lo que os voy a compartir hoy pueda no solamente pareceros interesante, sino sobre todo quizás haceros reflexionar un poquito en algo que creo que es fundamental. Tanto si eres creyente como si no lo eres, algo que ronda mi cabeza es la importancia que tiene el comprender los tiempos. La Biblia nos exhorta, nos anima a que seamos hombres y mujeres entendidos en los tiempos, que seamos capaces de identificar los tiempos que estamos viviendo y que seamos sabios a la hora de afrontarlos. Los medios de comunicación, pues están muy condicionados por las cabezas que los manejan, que lo gobiernan. Todos izan la bandera de la independencia, de ser lo más transparentes posibles, pero entiendo que todo aquel que quiere lanzar una noticia está muy condicionado por aquello que piensa y la cosmovisión que tiene acerca de los acontecimientos. Por eso creo que es muy importante en estos tiempos el que tengamos un espíritu crítico, el que tengamos una buena información, que acudamos a buenas fuentes de información para por lo menos poder discernir aquello que es real con aquello que ya está manipulado o viene filtrado a nosotros. La Biblia nos enseña que los tiempos son difíciles. La Biblia no nos promete una vida fácil, ni siquiera para aquellos que conocemos a Dios y confiamos en Él. Lo que sí nos promete es que con Él podremos superar cualquier circunstancia que afrontemos, cualquier situación que se nos presente en la vida. Hay un pasaje que vemos en el Antiguo Testamento y que tiene que ver, creo, mucho con lo que estamos viviendo en estos días. Hoy estamos a martes, día 15 de mayo, y ayer lunes 14 de mayo se celebró el 70 aniversario de un acontecimiento que yo personalmente creo que es trascendental en la historia no solamente de la humanidad, sino también de la eternidad. Celebramos el 70 aniversario del nacimiento del Estado moderno de Israel. Para muchos es una noticia intrascendente, para otros es algo que no les gusta, que les disgusta, pero para otros muchísimos millones de personas es el cumplimiento de una promesa que Dios le dio a un pueblo, al pueblo de Israel, a esa nación que nació hace miles de años y que durante muchos años, siglos, estuvo ocupando esa tierra que, de acuerdo a la Biblia, Dios le había prometido a ellos. Pero que como vemos en la Biblia y vemos también a lo largo de la historia, pues tuvieron que abandonar por causa de su rebelión hacia Dios y hacia sus mandamientos. Ahora bien, leemos en el profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 8, algo que dice así que me parece interesante. Dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo, que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. Yo, que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. No voy a entrar en detalles en cuanto a la escatología ni en cuanto al cumplimiento de estas palabras, de esta profecía, pero sí que lo quiero usar como una base, viendo los acontecimientos que estamos viviendo en estos días, precisamente con la celebración del 70 aniversario del nacimiento del Estado moderno de Israel. Teniendo en cuenta una cosa, el 70 es un número que en la historia bíblica y en la historia divina, por así decir, es importante. No sabemos qué es lo que va a acontecer, tampoco vamos a poner fechas ni días, porque Jesús dijo que solamente el Padre es quien conoce los tiempos y las horas, pero sí que quiero usar esto para argumentar acerca de lo que hablaba al principio: ser conocidos y entendidos en los tiempos, ser sabios. Y lo quiero hacer para lanzar un desafío a aquellos que son creyentes y que tienen su fe puesta en Jesús y por lo tanto esperan ese día en el cual el Señor venga y nos encontremos con Él y disfrutemos eternamente de una vida con Él en el cielo, pero también para aquellos que no creen, que han rechazado a Jesús, que quizás tú, el que me estás escuchando, pues no quieres creer, o no sabes cómo creer, no te han enseñado cuál es este camino de salvación de tu alma. Sea como fuere tu condición, lo que sí es necesario que entiendas es que no puedes negar las evidencias. Una nación que no existía, un pueblo que estaba esparcido por todo el mundo, un pueblo que ha sido perseguido, que se ha intentado aniquilar durante siglos, durante milenios,
hoy día es una de las naciones más poderosas del mundo. Todos los enemigos de Israel, hasta el día de hoy, han ido desapareciendo. Todos aquellos que intentaron dominarlos y destruirlos han ido desapareciendo, solamente quedan ruinas de ellos, un vago recuerdo, y podemos ver cómo Israel es una de las naciones, como decimos, más poderosas, no solamente en lo militar, armamentístico, también en lo científico, en lo agrícola, en lo económico, en el área médica. Los grandes avances que hoy disfrutamos, muchos de ellos vienen directamente de la tierra de Israel, porque además es algo que Dios promete en su palabra, prosperar y bendecir a su pueblo Israel. ¿Qué digo con todo esto? Pues que tenemos que estar atentos. Tenemos que, independientemente de, como digo, si crees en Dios, esto lo tienes que tener claro, pero si no crees, por lo menos que encienda una luz de alarma en tu vida. Puedes estar o no de acuerdo con cómo las cosas suceden. Por supuesto, jamás yo voy a defender la violencia ni los métodos violentos bajo ninguna de sus formas, pero sí entender algo, que lo que la Biblia dice que va a acontecer hasta el día de hoy se ha ido cumpliendo, y lo podemos ver en el pueblo de Israel. Y esto te lo digo para que estés preparado y abras los ojos. Quizás hasta ahora no te has atrevido a creer, quizás hasta ahora no has querido creer, quizás hasta ahora te has negado a creer, y además has querido creer todo aquello que contradecía la palabra de Dios, todo aquello que contradecía la Biblia y sus enseñanzas. Bueno, pues mira a tu alrededor y míralo a través de los ojos de la Biblia, y te vas a dar cuenta de que todo aquello que está aconteciendo ya ha sido profetizado en cuanto a la humanidad, en cuanto al desarrollo tecnológico, científico, en cuanto a las naciones, en cuanto a la lucha armamentística, en cuanto a los conflictos nucleares, en cuanto a las luchas de poderes. Todo, absolutamente todo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y esto quiero que lo tengas en cuenta, que algo está pasando y tú tienes que saberlo. No estoy hablando de conspiraciones en la sombra, ni mucho menos. Estoy hablando de la culminación de los tiempos. Estoy hablando de los tiempos de Dios. Y todo esto tiene que llevarte a una sola reflexión. Y es, quizás hasta ahora he estado equivocado y necesito abrir mi corazón a Dios. Lo único que vas a encontrar es el corazón, los brazos de un Padre que te ama. Vas a encontrar a un Dios cercano, a un Dios que quiere darte lo mejor y sobre todo quiere darte la salvación de tu alma. Quiere que tengas la certeza de que cuando esta vida se termine, porque se va a terminar, pues tengas una vida eterna disfrutando siempre con Él, y que además puedas compartir ese amor que Dios tiene por la humanidad, que expresó a través de la persona de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz, que tú lo puedas compartir también con aquellos seres queridos que te rodean. Y si como creyente todavía estás viviendo entre dos aguas, bueno, pues afirma tus pies, abre tus ojos y estate atento a todo lo que el Señor está haciendo, porque estamos viendo el cumplimiento de muchas de sus palabras, de sus promesas que tienen que ver con la última generación, tienen que ver con los últimos tiempos. Solo Él sabe el día y la hora, solo sabe cuándo Él volverá a buscar a su iglesia y empezarán a desencadenarse acontecimientos que vemos también en su palabra, que no van a ser siempre agradables para la humanidad, pero que para nosotros como sus hijos nos traen certeza y seguridad. Ponte las pilas, simplemente acércate a Dios confiadamente, conságrate a Él y usa tu tiempo y lo que Dios te ha dado para compartir de su amor y de su salvación. Y para ti que quizás seas un creyente, que tienes tu vida cerca del corazón del Padre, pues simplemente te animo a que sigas compartiendo las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, que sigas compartiendo el amor de Dios, que sigas advirtiendo a las personas de que da igual lo que crean, aquello que está en la palabra se ha ido cumpliendo durante siglos, y aquello que queda por cumplirse también se cumplirá. Por lo tanto, yo te animo a abrir tus ojos una vez más, sea como sea, sea cual sea tu condición. Abre tus ojos, abre tu corazón a Dios, abre tus ojos para entender qué es lo que está pasando. Mira a Israel y comprueba que todo aquello que está escrito acerca de ellos se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia, y todo aquello que queda por cumplirse lo hará también. Y eso tiene que ver también contigo, puesto que Israel es el reloj de la humanidad. Es de alguna manera el centro neurálgico donde van confluyendo todas aquellas cosas, aquellas circunstancias que desencadenarán en los tiempos finales, lo cual Dios solamente quiere, que es que todos sean salvos. Como dice Romano, todos hemos pecado, pero Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos para tener comunión íntima con Él y poder disfrutar una eternidad juntos al Señor en el cielo. Que Dios te bendiga mucho y simplemente reflexiona en esto que yo te he dicho hoy. Gracias por estar ahí.